Bueno, voy a empezar presentando a que más o menos los conocéis, pero bueno, por si hay alguien que no los conozca todavía, os presento. Alberto Matarán, que es secretario general de Podemos Granada. Rosa Félix, que es concejala de urbanismo de Atarfe, del Ayuntamiento de Atarfe, es uno de nuestros municipios del cambio. Marta Gutiérrez, que es portavoz de Vamos Granada y también miembro de Podemos Granada. Y Paco, que es nuestro alcalde del cambio en Atarfe. Y no sé si alguien se me escapa alguien. No. Vale. Bueno, pues vamos a ir empezamos una ronda primero y luego ya abrimos debate. Pues ¿empiezas tú, Alberto? Bueno, vamos. En realidad la idea de esta sesión es hacer una reflexión sobre la cuestión vinculada a la corrupción, de qué está pasando, ¿no? Tanto en Atarfe como en otros municipios del área metropolitana de la provincia, y ahora, claro, lo que es más mediático y yo diría también muy serio de estas últimas 2 semanas en Granada capital, ¿no? Y luego el planteamiento es qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer a partir de esta situación? ¿Qué podemos hacer a partir de ahora respecto a la corrupción? ¿Cómo podemos trabajar desde Podemos respecto a la corrupción, ¿no? La idea es tener una discusión que podamos compartir aquí, bueno, tanto de las experiencias que ya tenemos en los diferentes municipios como a nivel de este grupo, ser capaces de construir otra forma de gobernar que evite la corrupción, ¿no? Yo creo que es más interesante que hablen quienes han estado directamente en casos de corrupción, ¿no? Llevamos muchos años, estamos aquí de discusión sobre la corrupción y bueno, yo creo que podéis contar un poco cómo... ¿Te animas, Rosa, o no? Yo te estaba mirando a ti a ver si... Bueno, antes de explicar el funcionamiento interno en un municipio, de los mecanismos por los que la corrupción ha funcionado y además la herencia que nos ha dejado, me gustaría hacer 2 observaciones pequeñas, pero 2 observaciones. En primer lugar, la corrupción no es una cuestión exclusivamente ética, tiene y forma parte del sistema. Y habría que analizar el papel, por qué en España se ha dado ese proceso hacia prácticas corruptas, sobre todo en los municipios, pero también en otras instancias del Estado. Y no solamente en la administración del Estado, sino yo diría que también en la justicia y hasta en el Parlamento, hasta en los parlamentos autonómicos y parlamentos del Estado español. Hay una serie de cuestiones, por un lado la propia historia de España, después de 40 años de franquismo, donde ha habido una trama corrupta que ha fundamentado pues un Estado dictatorial, la democracia, que fue fruto del impulso democrático y de lucha de miles de trabajadores y de ciudadanos de este país, tuvo un periodo que fue un periodo de impulso importante, que fueron fundamentalmente pues desde el 77, yo diría 76 hasta los años 90, a los inicios de los 90, que terminó ese periodo de impulso democrático y de menos corrupción con el inicio del gobierno del PP del 96 y con la burbuja inmobiliaria y con las modificaciones que se dieron en la economía y en la política en todo el último periodo que hemos estado viviendo, pero también tiene que ver con la economía. En este país la misma situación económica que se desarrolló después de la democracia, de entrar en la Unión Europea con un papel subsidiario, hizo que todo el tejido productivo de este país se desmontara con la reindustrialización, con la reconversión y la desindustrialización, y permitió pues que las grandes sumas de cantidad y de subvenciones de la Unión Europea posibilitara que los gobiernos autonómicos que se creaban
en ese momento establecieran vínculos y alianzas pues con las grandes empresas del franquismo que habían estado sobreviviendo del Estado franquista. Las grandes empresas que hacían los pantanos de Franco son los que actualmente están en el IBEX 35, desde Fomento y Contrata a Ferrovial, y que han seguido viviendo también del Estado y de las inversiones públicas. Eso ha hecho que no tengamos un tejido productivo desligado de las administraciones públicas y que por lo tanto ese entramado económico y político haya hecho pues que la corrupción política tenga un papel muy importante, porque no solamente son los corrompidos, sino los que corrompen. Y aquí en este país todavía no se habla, ni hay un código penal que penalice a los que corrompen. En cuanto a la situación, y hay otra cuestión, es que la democracia fue una democracia en la que pusimos mucho énfasis en la democracia representativa, y las fórmulas de participación que fueron muy importantes en los primeros años de la democracia se fueron adormeciendo a través del tiempo, y además provocó algo que ha sido, a mi entender, bastante terrible, es que ha habido falta de democracia en los partidos políticos. O sea, si analiza los partidos políticos como el Partido Socialista o como el PP, nunca ha sido democrático, como el Partido Socialista e incluso Izquierda Unida, dentro de los partidos políticos ha habido cúpulas que han sido los que han dirigido y a dedo y han hecho lo que les ha dado la gana, y si no hay democracia en los partidos políticos, poca democracia puede haber en la sociedad. Hasta el 15M, que hubo un rebrote diciendo no nos representan y queremos democracia real, no hay realmente un cambio en esa deriva antidemocrática y poco representativa que se estaba dando en nuestro país. En Atarfe en concreto y en los municipios en concreto, ¿qué cosas son las que han sido el modus operandi y que además se repiten en muchos ayuntamientos? Y doy solamente breves pinceladas, ¿no? El modus operandi por lo que los municipios han estado gobernados pues por personas que no han sido representantes del pueblo, sino fundamentalmente pequeños caciques. En las primeras elecciones democráticas decíamos quita un cacique y pon un alcalde, y en este proceso evolutivo hemos llegado a quitar alcaldes y poner un cacique. Eso no quiere decir que muchos municipios no tuvieran alcaldes honestos y bueno y serios y que se preocuparan por su pueblo, pero hemos tenido también caciques de otro estilo que han utilizado la arbitrariedad como forma de imponer de normas, de hacer normas en sus municipios. Bueno, en primer lugar, normalmente los municipios donde ha habido corrupción son municipios donde hay muy poco personal y la administración está totalmente adelgazada. Consecuencia, cuando recuperamos para la democracia esos municipios, tenemos una ley de sostenibilidad que nos impide contratar y tenemos enormes problemas. Primera cosa. Segunda cuestión, el urbanismo ha tenido un papel fundamental, sobre todo a partir de los finales de los 90 y de los inicios de los 2000 hasta la crisis, y ha sido un urbanismo delictivo. El planeamiento no tenía nada que ver con los intereses del común y colectivos, sino fundamentalmente era una forma de recaudación para las arcas municipales, para los promotores privados que extraían enormes plusvalías y para los partidos políticos. Por lo que la consecuencia es que tenemos municipios que son
irreconocibles porque, aparte de ser feos, no tienen ninguna calidad de vida para los ciudadanos. Están con problemas de infraestructura, problemas de equipamiento, problemas de dotaciones y problemas de movilidad. O sea que nos han dejado una herencia terrible medioambiental y son insostenibles. La tercera cuestión es que todo se privatizaba. El negocio del siglo ha sido los servicios públicos. Fundamentalmente, los dos grandes bocados han sido el agua y las basuras, los residuos, que lo han cogido las grandes multinacionales de este país, pero también estaban privatizados servicios menores, desde la limpieza de los colegios hasta la ayuda a domicilio o hasta las pequeñas cosas, los asesores externos que pululaban en todos los ayuntamientos. O sea, privatización y contratos que no soportaban ningún tipo de ojo crítico porque estaban fuera de las reglas normales. Y después, las normas y la legalidad democrática no es que desaparezca, sino que se suplanta. Y se suplanta con otras normas, con la norma del jefe, del cacique, pero también con una actuación que es palo y zanahoria. O sea, eso significa que se crean las redes clientelares. Si tú no estás conmigo, lo vas a pasar mal, y si tú estás conmigo, yo te protejo. O sea, aparece el papel pues del capo de la mafia siciliana, pero en el sur de España. Y una estructura y otras normas que de funcionamiento donde se tiene que tener cualquier tipo de persona que viva en el municipio, que se conoce y es conocido por todos. Y hay una quinta cuestión. La corrupción en un municipio traspasa las fronteras de ese municipio. No puede haber corrupción si no hay connivencia con otros poderes públicos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en los municipios se pueden hacer determinadas cosas, o se han hecho determinadas cosas, porque han tenido el apoyo de la Junta de Andalucía. Incluso han tenido en provincias como la nuestra, que es una provincia donde todo el mundo se conoce y donde hay estructuras, pues yo no diría de años, sino incluso de 50, de 60 o de 70 años, donde las familias tienen relaciones entre sí, los empresarios que están en un sitio están en otro. Pues la justicia también está contaminada. Y eso, y no solamente se apoya a la corrupción de manera activa, también de manera pasiva. Como se apoyó al nazismo no solamente de manera activa, sino los que miraron para otro lado o no denunciaron. Entonces, la corrupción que ha habido en este país y en los municipios ha traspasado los propios municipios. Tiene un componente fundamentalmente económico y ha interesado durante una etapa no solamente a los que corrompían y a los que se corrompían, sino también a esa base de población pues que sea para sobrevivir o para vivir, pues se adecuaban a la norma distinta que se había implantado, sin decir nada, aunque no estuvieran de acuerdo con ello, pero tampoco nadie se manifestaba. Afortunadamente ha estallado alguna de las situaciones, ha habido movilizaciones ciudadanas, porque lo que ha habido en Atarce no ha sido que estuviéramos 3 o 4 personas muy chulas, sino ha habido una auténtica revolución democrática de la gente que ha dicho ya basta.
El problema es que no es suficiente el ya basta, porque no hemos tenido la mayoría absoluta. Al no tener la mayoría absoluta, pues significa que las fuerzas que han estado durante 30 y tantos años engranando esa trama corrupta, pues todavía están vivas y todavía no se les ha matado y reviven en cualquier momento y en cualquier posibilidad, porque luchar contra la corrupción es luchar contra un sistema económico que tiene mucho poder en este país y que está en las mismas entrañas del Estado. Y bueno, nosotros tenemos ahí una moción de censura que está coleando, que todavía no han puesto, pero que en cualquier momento nos pondrán para seguir reviviendo y manteniendo pues el estado en el que estaba, que no durará mucho si triunfan, pero impedirá que se avance y que se trabaje en la línea en la que tenemos que trabajar, que es la defensa del bien común. Bueno, vamos a hacer entonces primero una parte de análisis. Espero que se corte porque he hablado mucho. Que no, que está muy bien, porque ha hecho el análisis completo. Hay que ajustar la red. Y ahora vamos a intentar después buscar una alternativa, porque bueno, somos Podemos y que se puede, ¿no? Y Marta, ¿tú reconoces en el sistema, en todo este sistema que estamos viendo, que plantea Rosa en Atarfe, al Ayuntamiento de Granada? Absolutamente. Es que además Rosa ha dibujado muy bien el mapa. Aquí la clave, cuando hablamos de democracia, es la forma de tomar las decisiones. Entonces, se trata de conseguir tomar las decisiones para el bien común. Y la corrupción, en realidad, son todas las formas que se articulan para que eso no sea así, para que no se tomen las decisiones por el bien común, sino por los intereses particulares de determinada gente, que es quien promueve por los corruptores, digamos, de un lado y del otro, digamos, ¿no? El corrupto y el corrompido al final se sustentan en que en ese acto se benefician sus intereses particulares y no los del bien común. Esas dos formas son las que por un lado están en juego, y por el otro lado, también lo explica muy bien Rosa, tenemos dos formas de generar riqueza. Una, que es la de poner en común los medios y los recursos para las necesidades de todos, así eso es la escuela pública, eso es el sistema de agua, de suministro de agua en común, eso es tantas cosas, ¿no? Y la otra, digamos, es la del casino, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos pues un tejido económico que no ha sabido generar riqueza, digamos, de forma respondiendo a las necesidades, sino una de dos, o acogiéndose a esos, usurpando esos servicios públicos, que eso, digamos, no debería ser negocio porque no tiene riesgo, con lo cual no es una cuestión empresarial. Y por el otro lado, con la economía del casino, que es lo que se ve, lo que se ha desarrollado en el urbanismo, concretado en los ayuntamientos. El urbanismo es lo que decíamos al principio, la forma de tomar las decisiones sobre los usos del suelo para el bien común, para organizarnos de la mejor forma posible. Eso en un momento dado en que se producen, digamos, ahí se concentra gran parte del dinero, y esa forma de hacer riqueza que se basa en el azar, por así decirlo, en principio en el azar, y después ya no es tanto en el azar, sino en esas decisiones, es decir, en esos actos. Todos nos remitimos con las burbujas pues a aquello de los tulipanes, ¿no? Eran movimientos especulativos que en principio eran azarosos, ¿no? Esto siempre va subiendo, pero yo acierto como con el tulipán. Pues en el urbanismo ha ocurrido lo mismo. Resulta que es que yo he acertado con el suelo que tenía que comprar y que después era por donde crecía la ciudad. Eso, que también es la bolsa, yo compro la acción de tal empresa y he tenido la vista, ¿no?, de que esa es la que va a subir. Eso es en realidad hacer apuestas de casino. Eso es lo que, por la vía por distintos métodos de corrupción, deja de ser azaroso y depende de determinados movimientos de poder. Esto, que es lo que ha ocurrido en el urbanismo, las decisiones ya no se tomaban, no iba a un determinado uso o un crecimiento o demás respondiendo a las necesidades comunes, a que hubiera necesidad de vivienda o que hubiera necesidad de crecimiento
pues de un determinado, de poner un comercio, de poner un tal, sino a esos otros movimientos, a ese enriquecimiento en falso, por así decirlo. Entonces, ahí es donde aparece la prevaricación, es decir, la toma de decisiones no para el bien común, sino para beneficiar a determinadas personas. El tráfico de influencias, esa decisión se toma porque yo he comprado el terreno y ahora, o sea, avisado de que ese es el que se va a recalificar, todo esto que sabemos, ¿no? Entonces la decisión, digamos, se secuestra de la democracia, ya no se toma ni por vías democráticas ni por motivos democráticos, que son los del bien común, sino respondiendo a esos intereses particulares y con los mecanismos de la corrupción, con todos esos. Tráfico de influencias y también de la información privilegiada, el acceso a la información, que es otra cosa clave en los ayuntamientos. Si es transparente por dónde va el planeamiento y lo que va a ir aquí y acá y acullá, es que, perdone usted, no hay uno que privilegiadamente tiene acceso y hace esa maniobra que además se le ha llamado emprendimiento. A todo eso se le ha llamado emprendimiento, a empresarios con vista y con... ¿no? Que no, perdone. Eran jugadores de casino y además con las cartas marcadas, o sea, trucando la ruleta. Ahí no sale el rojo o el negro por azar, sale porque yo, adelantando, digamos, parte de esa riqueza que voy a dar, manipulo aquí o a cambio de determinadas cosas. Lo mismo, yéndome a intereses, a beneficios particulares contrarios y no por el bien común. Esos son los mecanismos que ahora están aflorando en el Ayuntamiento de Granada. Eso es lo que se está investigando. Eso exactamente es lo que se está investigando. Que en determinados lugares por un lado, la cuestión de las concesiones, que es la de los servicios públicos también, y por otro lado, esto del acceso a la información privilegiada. En realidad es lo que ha venido ocurriendo en tantísimos ayuntamientos. Y eso es lo que además trae como resultado una ciudad que no responde al bien común para nada y que de hecho uno no sabe muy bien a qué responde. Yo siempre digo que la persona que más urbanismo ha aprendido es de aquí de Rosa y es así, lo diré una y mil veces. Yo llevo a esto desde mi profesión. Yo que estudié arquitectura, como tantísimas personas de este país que estudiaron su profesión, queriendo ser útiles para dedicar nuestras capacidades a la utilidad. Y me fui encontrando con que no ya la profesión, sino el sector completo, yo termino la carrera en el año 2000, no responde al bien común. Empiezas a ver y dices, pero bueno, ¿esto cómo se ha podido hacer aquí? ¿Cómo pueden hacer esto? ¿Esta ciudad cómo puede crecer de esta manera? Y cuando ves que no es porque no se sepa hacer, el conocimiento está, el conocimiento técnico está. Esto que decimos una y otra vez es que es así, somos la generación más preparada de este país. Había muchísimos arquitectos, muchísimos. Hubo un tiempo en que había falta de arquitectos y los arquitectos no daban abasto a diseñar bien las ciudades. Hubo un tiempo también que ese conocimiento era conocimiento popular y no hacían falta, digamos, había arquitectos de forma natural, ¿vale? También. Pero es que en este momento sí los había. Y uno va entendiendo el que es precisamente por mecanismos de corrupción, porque se secuestran las decisiones, tanto al bien común como de quien, digamos, sabe mejor hacer técnicamente las cosas, ¿vale? Que esa también es una decisión democrática, es decir, como es para el bien común, esta decisión técnica la toma quien tiene el conocimiento técnico. Todo eso es lo que se ha secuestrado por los mecanismos de la corrupción. Y eso es lo que estamos viendo que está aflorando en el Ayuntamiento de Granada. Por un lado, esta cuestión de las decisiones en el urbanismo, el acceso privilegiado a determinada información para fomentar estas economías aparentes de casino, porque recordemos, no es azaroso. En la bolsa todavía puede quedar algo de azaroso en el momento en que ves ahí las compañías de calificación, ¿vale? Las empresas de calificación que también están movidas por mecanismos de corrupción, pues ya no te califican conforme a la fiabilidad de un fondo, sino porque alguien dice, a mí me calificas de esta forma. Entonces, ni siquiera se someten al azar, sino eso, a mecanismos de corrupción. Y por el otro lado, la de los servicios públicos, que en Granada, en todo el área metropolitana, lo vemos clarísimamente con el tema del agua y de los residuos, de la gestión de residuos, pero en Granada viene ocurriendo
también en otros municipios, con los equipamientos, que es otra cuestión del ámbito urbanístico. Es decir, el planeamiento, una de las cosas que hace es reservar suelo público para las necesidades comunes, para garantizar que hay una serie de servicios, espacios libres, colegios, hospitales, centros de salud, que deben dotarse y deben cubrirse desde lo público. ¿De acuerdo? Eso se viene haciendo, digamos, ese suelo se viene gestionando desde el Ayuntamiento de Granada mediante concesiones a privados y que empiezan igual, precisamente, con usos de espacio libre o demás y terminan con usos comerciales, con una argumentación de nuevo perversa y secuestrada de que eso sigue siendo un servicio público, porque como es un comercio, se usa un comercio, un equipamiento, ¿ves? Ya caemos en la trampa de llamarle equipamiento. Al final, una actividad económica lucrativa de ocio, como es de excesiva concurrencia, pues es un equipamiento público. Entonces cabe en el nombre, cuando nos quedamos en los nombres y no en los conceptos. Perdone, no, a eso accede uno pagando y además no está dejando de cubrir lo que es necesidad básica, que es para lo que está previsto ese suelo. Ese suelo que además tenía un determinado precio mucho más económico, se accede por concesión, precisamente porque era un equipamiento público del que en principio no se ha de obtener un beneficio económico empresarial. Se ha tergiversado también, como decimos, lo que es el emprendimiento y lo que es la empresa. Que esa es otra cuestión que nos han, digamos, que se nos parece que es lo público contra la empresa. Perdonen, no, porque realmente la empresa verdadera y el emprendimiento verdadero también está machacado en este país, porque tiene unas dificultades para competir con ese otro tipo, digamos, de empresarios, por llamarlo de alguna forma, porque realmente no emprenden para nada, que tienen garantizados sus ingresos vía secuestro de los servicios públicos o vía la falsa economía del casino. Entonces no compiten en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Entonces, es que eso es lo que nos encontramos en el Ayuntamiento de Granada, directamente, por esa combinación de esa economía de casino y con el secuestro de las decisiones democráticas por mecanismos de corrupción. Bueno, yo creo que Marta y Rosa han hecho un buen análisis de lo que ha sido un sistema, lo que ha sido una forma de gobernar y cómo se ha ido enraizando desde la base y la estructura social y económica que son los ayuntamientos. Entonces, en Atarfe han sido 31 años del Partido Socialista, un poco siguiendo este sistema, ¿no? ¿Y qué había encontrado allí, Paco? Bueno, yo lo expreso como si hubiéramos entrado en una escombrera de 31 años, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista urbanístico, pues son muchas las cuestiones que, pues eso, ¿no? Se han hecho aprovechando determinados atajos, determinados planteamientos que no estaban acorde a ley y que eso ha derivado en una cantidad de contenciosos judiciales que ha afectado a muchos propietarios particulares que han sido víctimas, ¿no? Y ha beneficiado, por supuesto, a promotores y inversores que pues ahora están inmersos en todo este proceso, ¿no? Desde el punto de vista de la economía, por una situación de deuda tremenda, por falta de control, desde lo que serían los organismos administrativos que en su momento tenían que haber saltado las alarmas y que tenían que haber puesto pie en pared a determinados desmanes que se hacían desde el equipo de gobierno que ha estado, ¿no?, a la hora de asumir proyectos como por ejemplo la Plaza de Toros o asumir proyectos, digamos, que nos han embargado pues prácticamente para las próximas décadas, ¿no? Entonces en el área económica no había ningún tipo de control, al igual que en la urbanística, ¿no? Luego, como decía la compañera Rosa, el adelgazamiento de todo lo que sería el personal funcionario, que de alguna manera podía pues poner orden, exigir cumplimiento de la ley, etcétera. Pues digamos, se han ido la figura del interventor tesorero. Cuando nosotros entramos no había ni interventor ni tesorero, con lo cual se hace uno una idea de cómo se ha manejado el dinero. Si no había, digamos, es verdad que había accidentales, pero no eran personas habilitadas profesionalmente que hicieran valer el cumplimiento de la ley, ¿no? Luego, desde el punto de vista, esto tiene un reflejo desde el punto de vista de la problemática social, porque claro, si hemos despilfarrado, si hemos, digamos, malgastado, eso hace que tengamos 2 barrios en exclusión social, que tengamos 2.500 personas desempleadas, que tengamos
más de 100 familias demandando viviendas, no tengamos programas sociales, etcétera, ¿no? Entonces, es un cúmulo, digamos, de circunstancias que efectivamente estamos en una situación. Yo digo que estamos en la UBI, ¿no? Porque ahora por lo menos ya tenemos equipo médico en la UBI, ¿no? Porque es que antes ni había equipo médico, ¿no? Estamos en un descuartizador. En un descuartizador dentro de la UBI. Entonces, esa es la situación caótica en la que nos hemos encontrado y que es reflejo del tema de la corrupción, ¿no? Ese conflicto entre el interés particular de unos cuantos frente al bien común que estábamos diciendo aquí, ¿no? Yo, que vengo del ámbito de la teología, de la filosofía, muchas veces efectivamente nuestro modelo de sociedad ha hablado mucho de la salvación individual y ha olvidado de la salvación colectiva, ¿no? Y en esa salvación individual unos han querido acumular al máximo para salvarse ellos solos y se han olvidado del resto y de quien lo pasaba peor, ¿no? Y desde el punto de vista de la filosofía hemos cogido modelos éticos como muy pragmáticos que han beneficiado pues mucho la libertad individual, pero han olvidado lo que serían las responsabilidades colectivas, ¿no? Y cuando hablemos de alternativa a la corrupción, yo la primera que sería una vacuna, lo mismo que pusimos vacunas para la, pues no sé, para la viruela o para el sarampión, habría que poner una vacuna para la corrupción, y esa vacuna empezaría en los colegios, con una formación a la ciudadanía, donde la gente adquiera el sentido de lo público. Y que tengamos muy claro que lo público debe prevalecer sobre lo individual. ¿Por qué debe prevalecer sobre lo individual? Porque los que lo tienen más difícil, por lo menos garantizan lo que serían las necesidades básicas que reconocemos en esa Declaración de Derechos Humanos, donde todas las constituciones están organizadas en función de esa Declaración de Derechos Humanos, pero luego en la práctica, en el día a día, pues te llega la persona que no le llega para pagar los suministros, que no tiene un techo, que no tiene derecho a una salud, que no tiene una educación de calidad, etcétera, ¿no? Entonces es fundamental esa vacuna contra la corrupción, que pasa por la formación de los ciudadanos con una clara visión de lo que son los derechos individuales, pero también lo que son los derechos colectivos, ¿no? Luego, desde el punto de vista de la administración local, ha habido una estrategia en estas décadas que nos han llevado donde nos han llevado, ¿no? Y las estrategias han sido, por una parte, privatizaciones de servicios, y no voy a desarrollar porque ya lo ha hablado Rosa, etcétera, pero son servicios básicos que nunca deberían haberse privatizado, ¿no? Y lo hacen con el tema de la eficiencia, de la eficacia, porque es que es una pena que la imagen de la administración sea que es menos eficaz que la empresa privada. Es una pena. Ahí algo ha fallado en el sentido de administración en España, porque en otros países del norte esto se tiene muy claro, que la administración tiene que funcionar de una manera objetiva, imparcial, digamos, que no entre en cuestiones de despilfarro, de trato de preferencia, etcétera, ¿no? Entonces habrá que ver el modelo de administración que hemos cosechado aquí después del franquismo, y especialmente en Andalucía, y lo hablábamos en todo el tema de clientelismo, de favoritismo que ha existido, ¿no?, en algún modelo de administración. Además de las privatizaciones, otro elemento que se ha utilizado mucho, y allí en Atarfe estamos intentando corregirlo ahora, son las empresas públicas que han funcionado como, digamos, administraciones paralelas sin las obligaciones que tiene el funcionamiento público. De tal manera que había una mayoría absoluta, el Consejo de Administración lo controlaban en esa mayoría absoluta y gestionaban los recursos de urbanismo, los recursos de privatización, etcétera, a través de esas empresas que eran públicas, pero que en el fondo era una manera de evitar los sistemas de control que deberían funcionar en la administración como tal, ¿no? Y nosotros hemos llegado y nos encontramos 3 empresas en déficit, 3 empresas públicas en déficit, con lo cual ahora, por el plan de estabilidad y ajuste presupuestario, estamos andando de bulla y corriendo para resolver esas situaciones de déficit que, una vez que son 2 años seguidos, hay que disolver. Y entonces, alguna de ellas, como es Proyecto Atarfe, pues ha sido, digamos, como donde ha entrado todo el suelo público y donde se ha repartido mediante acuerdos con promotores, con inversores, etcétera, que se beneficiaron y que ahora nos dejan al ayuntamiento la responsabilidad subsidiaria de aquella gestión. Que esta semana precisamente dimos una rueda de prensa de que en el campo de golf que tenemos allí en Atarfe, donde iban previstas 3.500 viviendas, donde se han acabado 400 y pico, pues esas 400 y pico, que son la mayoría de los bancos, y unas 60 de propietarios ingleses, gente que se dejó engañar pues porque estaba la fotografía del alcalde en la promoción,
pues ahora están pidiendo la responsabilidad al ayuntamiento y nos pueden caer del orden de 300 millones, 400 millones de euros para indemnizar el daño y perjuicio que provocó este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esa es la realidad que tenemos. Y luego, el uso de la administración local para comprar voluntades vía favoritismo, de tipo contrato, de tipo entrada, de tipo... mucha gente nos dice a nosotros que hay que ver que no estamos en la Plaza Toros, que no organizamos toros, etcétera. Y yo le digo, mira, independientemente ya de la cuestión filosófica del derecho a la vida de los animales, etcétera, está la cuestión económica por la cual ha funcionado la Plaza de Toros aquí, que es que el ayuntamiento asumía más del 50% de todas las entradas. Y eso era un despilfarro económico tremendo para, claro, eventos que luego salían en cadenas de televisión, etcétera, ¿no? Como hay que ver los espectáculos que había Tarfe, donde vino Pink Floyd, donde vino Derry Street, donde vino Montserrat Caballé. Pero claro, ahora tenemos la deuda que tenemos. Tenemos esa deuda y se compraban dando entradas que me consta que llegaran a todas las instituciones de Granada, llegaban hasta el arzobispado, las entradas, llegaban a cargos militares, a cargos judiciales, etcétera, ¿no? Había una compra de voluntades tremenda, ¿eh? Y eso tiene su repercusión. Y luego, otra trama, digamos, de comprar voluntades era a través de subvenciones a aquellos colectivos que podían ser críticos en relación a lo que se estaba haciendo, asociaciones de padres, asociaciones, digamos, de tipo social, asociaciones culturales, peñas deportivas, etcétera. Todo eso era a base de talonario y a cambio mutin, ¿no? De no cuestionar, de no preguntar, de no, pues eso, de no intervenir, ¿no? Y todo eso, digamos, explica muy bien a dónde hemos llegado. Y ahora, después de 31 años, nosotros tenemos que poquito a poco ir limpiando la escombrera, ir poniendo orden. Que el orden, hemos priorizado la cuestión económica, ya tenemos un interventor, no es habilitado nacional, porque el sueldo no era muy competitivo, pero en fin, ya tenemos interventor, tenemos tesorero, estamos dotando la parte administrativa, luego tenemos la parte, digamos, cuando nosotros entramos al ayuntamiento, el secretario estaba desterrado en un sótano del centro cultural, no estaba en el edificio principal, el secretario del ayuntamiento. Y alguna vez cuando hemos, digamos, ya recompusimos la organización del ayuntamiento, se vino al despacho, etcétera, en alguna ocasión nos comentó que a gusto se trabaja cumpliendo la ley. Es terrible que un secretario te tenga que decir eso, ¿no? Que a gusto se trabaja cumpliendo la ley. ¿Hasta qué situaciones de presión han tenido que aguantar determinados profesionales en estos entes locales, ¿no? Y en esa línea yo entiendo que se dan unas condiciones fundamentalmente por la incidencia de todo lo que fue el movimiento 15M, y yo creo que también es un hecho que Podemos, con todas las limitaciones que como organización nueva que somos podamos tener, pero no cabe duda que ha sido un fenómeno en orden a ganar en el tema de la participación, ¿no? La idea de democracia que nuestra metodología ha hecho que estemos abiertos a cualquier persona que quiera tener información, que quiera saber, que quiera poder llegar a transmitir su idea, que pueda participar en la toma de decisiones. El tema de la transparencia yo creo que sería, en una expresión teológica, un signo de los tiempos, de que hemos ganado frente a esa idea que teníamos de que nuestra democracia era idílica y que era modélica y tal. Teníamos muchas carencias, ¿no? Y nos lo comentaba. Es decir, tenemos que avanzar mucho en el tema de la transparencia, luchar contra la compra de los medios de comunicación, y esto todos sabemos que es muy complicado, ¿no? Porque los sectores, digamos, más influyentes de nuestro país, y lo mismo que nuestro país, nuestra provincia, y lo mismo que nuestra provincia, nuestro pueblo, saben muy bien que tienen que comprar a los medios de comunicación porque son los que generan conciencia colectiva, y si genera una conciencia engañada o enajenada, difícilmente va a ser una conciencia crítica, ¿no? Y otro elemento que entendemos que es muy importante, pues que los mecanismos de control funcionen desde el punto de vista administrativo, es decir, los interventores a nivel local, la Cámara de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, las administraciones competentes de la autonomía, los órganos judiciales. Todo eso tiene que reactivarse frente, digamos, a la falta de operatividad que han tenido en todo este tiempo y que nos han llevado donde nos han llevado, ¿no? Y entonces yo creo que por aquí más o menos había que ir caminando, y me quedo con lo que decía, sobre todo la formación de los
ciudadanos, de los vecinos, de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus obligaciones y cómo el hecho de que alguien ocupe un cargo público no debe ser algo que le dé una inmunidad, sino que tiene que estar todos los días dando cuenta de la gestión de lo público. Bueno, yo creo que Paco ya ha ido apuntando algunas soluciones. Alberto, tú llevas por lo menos más de 5 años trabajando este tema y seguro que tienes ahí propuestas, ¿no? En realidad 14 años. Bueno, pues mucho más. En el Departamento de Urbanismo de la Universidad. Pero sobre todo yo estaba recuperando, digamos, información de hace mucho tiempo que tenía que ver con cosas que estábamos trabajando relacionadas con lo que llamamos estos lodos, ¿no? De aquellos polvos a estos lodos. Y estaba recuperando una cosa que de ahí que tenemos esta de la memoria informática que todavía se plantea. Yo he recuperado dos cosas que creo que son interesantes para el contexto que estamos planteando aquí y que van a ser sencillas, rápidas y espero bien explicadas para que podamos pasar a la fase de discusión. Una era complementaria a lo que estaban planteando el resto de ponentes, que es la declaración del Zaidín. Curiosamente, en el año 2005, hace 11 años, Rosa estaba, nos juntamos un grupo de profesores y profesoras de la universidad, algunos concejales y concejalas muy valiosos, organizaciones sociales como Salvemos la Vega y alguna otra, Ecologistas de Nación, etcétera, que dentro de lo que era algo muy contradictorio con lo que se estaba viviendo en la fiesta esta del país que vivía de la construcción, ¿no? Parecía que éramos ricos, fijaros. Bueno, hicimos un manifiesto, una declaración, más que manifiesto, una declaración, que era una declaración de criterios de planificación, que vienen muy al caso, ¿no? Que se llamaba Salvemos el Pellejo, que creo que no estaba nada mal el término, porque en realidad la idea hace 11 años era salvar el pellejo de que no nos pasara lo que nos ha pasado con la crisis que estamos viviendo, cuya responsabilidad fundamental, y Rosa lo apuntaba aquí por lo bajo, es de los grandes capitales, de los bancos, que han sido los grandes beneficiados junto a las grandes constructoras de los procesos de especulación urbanística y de la destrucción de nuestros territorios, y que esa apuesta del casino no solo estaba marcada, sino que cuando han perdido, porque había un momento que perdieron porque cayó en la gran apuesta que se hacía en el mercado inmobiliario norteamericano con la subprime y otra serie de formas de estafar a la gente, al final lo hemos acabado pagando todo. Es que ni siquiera cuando pierden lo pagan ellos, es que lo hemos pagado entre todos. Entonces nosotros llamamos salvar el pellejo porque era salvar el pellejo seguramente en el término de salvar el territorio, de salvar el pellejo de la tierra, la piel, nuestra vida, y también salvar el pellejo de la gente, ¿no? De esa gente que ha fallecido, que ha muerto, que se ha suicidado en este contexto, han sido desahuciada o está emigrada o está sufriendo, sobre todo del año 2008 hasta ahora, mucho más de lo que en algunos casos ya se sufría anteriormente, porque este país siempre ha sido desigual, también lo era desde el año 2005. En esta declaración, yo recupero dos cosas, esta y otra, hablábamos de medidas de transparencia, información y participación. Y yo creo que es un tema que hay que reclamar claramente. Garantizar el acceso ágil y gratuito a la información urbanística. ¿Cómo puede ser que a día de hoy, en el año 2016, no haya todavía un registro online de la propiedad de cualquier, vamos a decir, cualquier tipo de bien inmobiliario? ¿Cómo puede ser que cueste dinero y además sea muy difícil acceder para saber de quién es un terreno, de quién es una infraestructura, de quién es un comercio o de quién es un piso, ¿no? Esa opacidad dificulta en gran medida que la población podamos ser, digamos, responsables, corresponsables de lo que está ocurriendo, o nos podamos enterar de quién realmente acumula el poder económico y otras muchas cosas más, porque evidentemente la dificultad en investigar la corrupción parte también de la dificultad de acceder a esta información, que no solo no es pública, sino que también incluso para quienes profesionalmente nos dedicamos a esto, o para cargos institucionales, hasta para la propia policía y la judicatura, es difícil de acceder a esta información, porque la opacidad llega hasta ese punto. En segundo lugar, hablábamos de implantar mecanismos efectivos de participación pública en el proceso de aprobación del planeamiento urbanístico, a todos los niveles. No vale solo que haya un proceso de información en el Plan General de Ordenación Urbana, que por cierto ya sabéis que ahora hay muy pocos planes que estén funcionando, que en vuestros municipios no hay proceso de aprobación del Plan de Ordenación Urbana, excepto, hablábamos antes de Cajas, ¿no? Además quieren urbanizar 30.000 metros cuadrados de Vega para un centro comercial, cual es una locura enorme en un contexto como el actual, donde hay centros comerciales que están cerrando, o sea, eso evidentemente es especulación. Hay tanto cerrado. Efectivamente, hay tiendas cerradas y bueno, hay mucho suelo disponible y sin embargo hacen eso.
Y entonces planteamos que no solo sea en el planeamiento urbanístico de forma general municipal, sino también en el planeamiento de desarrollo, en lo que se llama, como desde que se hace el plan general de ordenación urbana o el plan territorial, hasta que llega la construcción de la urbanización o del plan de rehabilitación o regeneración urbana, que esa sería alguna de las ideas que sí van a activarse ahora, ¿no? Y en tercer lugar, exponer los documentos, los procedimientos y los acuerdos públicos. Hasta el día de hoy hay gran cantidad de documentos que no son accesibles ni siquiera para los cargos institucionales. Entonces es fundamental, sí, los que están perdidos y los que no nos dan. Es decir, hay ayuntamientos, aquí tenemos un compañero de Maracena aquí al lado y sabemos fehacientemente que hay determinada información urbanística que es muy difícil de acceder a ella porque hay una negativa constante por parte de los ayuntamientos para darla y también, ¿por qué no?, por parte de la Junta de Andalucía. Entonces nosotros creo que el compromiso de Podemos, llegamos aquí precisamente para esto. Dejamos parte de nuestra dedicación familiar, personal, académica o profesional para dedicarnos parte de nuestro tiempo o tiempo completo, con algunos de los que estáis aquí, a cambiar esto, ¿no? A ser capaces de abrir puertas y ventanas en el olor a podrido, en la corrupción que había en las instituciones de nuestro país. Y en segundo lugar, hablábamos de medidas de control y racionalización de la cuestión urbanística. Hablábamos de la necesidad de articular mejores procedimientos de evaluación de impacto ambiental, sobre todo lo que se llama la evaluación estratégica ambiental, que es la evaluación de los procesos de planificación. Por cierto, hay muchos planes que están paralizados porque no han cumplido con una normativa europea, incluidos algunos probablemente de vuestros municipios. Yo animo a que si los planes de vuestros municipios son nefastos para la vida de la gente del municipio o para las condiciones ambientales de vuestro municipio, que os planteéis hacer la reclamación judicial correspondiente porque seguramente no han cumplido con la preceptiva evaluación ambiental estratégica, que hay una evaluación en profundidad de los problemas ambientales que puede generar un plan, incluidos los escenarios, la movilidad, incluidas muchas cosas que van más allá del análisis concreto de algunos impactos puntuales. Hablábamos de la necesidad de recuperar la idea de la ciudad mediterránea, esa ciudad del encontrarse, la ciudad de que no necesitamos el coche para ir a todos lados, la ciudad donde hay pequeño comercio, donde hay economía local, donde hay gente viviendo, niños en la calle, la ciudad donde se puede estar así como estamos aquí ahora, hablando con los vecinos y las vecinas. Hablábamos de la necesidad también de plantearse la participación ciudadana como el punto de partida clave para el diseño del modelo de ciudad, basta ya de que la ciudad la construyan los grandes constructores o los grandes especuladores, incluso solamente los gobiernos municipales. La ciudad hay que construirla entre todos, entre todas, porque además la vivimos constantemente y somos responsables de ella. Y bueno, hablábamos de una cuestión que tenía mucho que ver con Atarfe, desacoplar el binomio entre los campos de golf y las residencias. Aquí ya creo que a este momento es más complicado porque ya evidentemente ninguna de las dos cosas les está funcionando. Y bueno, hablábamos de limitar los crecimientos urbanísticos al suelo construido existente y a la población real existente en cada municipio, que es un tema que efectivamente es el objetivo prioritario ahora. Es decir, ahora lo único que podemos plantearnos es regenerar los barrios estos degradados, de mala calidad, que se han ido generando en la burbuja inmobiliaria, y ser capaces de reconstruir un modelo de ciudad, un espacio útil, vivible para la mayoría. Aquí enlazaría muy claramente con las propuestas que estamos haciendo en Podemos a nivel estatal, a nivel andaluz, etcétera, cuando hablamos de la necesidad de invertir en regeneración urbana, en recualificación, en eficiencia energética, en energías renovables, en ese nuevo modelo económico que deberíamos construir en este país para generar una economía real y no basada en la especulación, que nos permitiría mejorar nuestra autonomía y daría empleo y además aplicar esa investigación y desarrollo que se ha ido produciendo a lo largo de estos años en España y que ahora curiosamente se está aplicando en otros países, ¿no? De la cual se están beneficiando lógicamente sobre todo las grandes empresas multinacionales, que son las que la exportan, pero nada de que nos beneficiemos la mayor parte de la población, y ni siquiera quienes desarrollaron esa tecnología que ahora están también en el extranjero, en esa fuga de cerebros, ya sean técnicos o científicos. Yo recuperaba también una encuesta que planteábamos los municipios en el año 2005 sobre estos temas. Entonces lo que vamos a hacer es pasárosla a todas las estructuras municipales de Podemos, a todas las candidaturas de Unidad Popular que se han ido generando a lo largo de estos años, y darosla para que seáis capaces de por lo menos tener una guía de cuál puede ser la revisión de la información urbanística que es necesario hacer en este tiempo en el que es más difícil que ellos se nieguen, primero porque ya estamos en las instituciones y segundo porque ya el olor a podrido llega muy lejos, entonces es más difícil que se nieguen a dar esa información. Así, ¿cuál es la información clave que hay que pedirle a los gestores municipales para que de alguna manera podamos
abrir esas puertas y esas ventanas de los ayuntamientos, podamos explicarle a la gente qué es lo que está pasando e incluso podamos descubrir, en caso de que existan, esas mismas connivencias, corruptelas que se han demostrado en Atarfe, que existían en otros municipios del área metropolitana y que estas 2 semanas han saltado a nivel de digamos, de noticias local, nacional, incluso internacional. Ha venido a la BBC a entrevistarnos, estamos hablando de una cosa muy seria en términos de corrupción urbanística. Entonces, creo que es un objetivo que compartimos todo el mundo. Nosotros lo vamos a hacer a nivel andaluz, cuanto menos, porque bueno, es probablemente una de las señas de identidad de por qué estamos aquí, ¿no? Llevamos 11 años o alguna gente muchos años más trabajando en esta línea y probablemente es el momento en el que nos responsabilicemos de abrir esas puertas y ventanas en nuestro ayuntamiento y que entre el viento del pueblo en nuestras instituciones. Los que corrompen. Y aquí en este país todavía no se habla ni hay un código penal que penalice a los que corrompen. En cuanto a la situación, y hay otra cuestión, es que la democracia fue una democracia en la que pusimos mucho énfasis en la democracia representativa y las fórmulas de participación que fueron muy importantes en los primeros años de la democracia se fueron adormeciendo a través del tiempo y además provocó algo que ha sido, a mi entender, bastante terrible, es que ha habido falta de democracia en los partidos políticos. O sea, si analiza los partidos políticos como el Partido Socialista o como el PP, nunca ha sido democrático, como el Partido Socialista e incluso Izquierda Unida, dentro de los partidos políticos ha habido cúpulas que han sido los que han dirigido y a dedo y han hecho lo que les ha dado la gana, y si no hay democracia en los partidos políticos, poca democracia puede haber en la sociedad. Hasta el 15M, que hubo un rebrote diciendo no nos representan y queremos democracia real, no hay realmente un cambio en esa deriva antidemocrática y poco representativa que se estaba dando en nuestro país. En Atarfe en concreto y en los municipios en concreto, ¿qué cosas son las que han sido el modus operandi y que además se repiten en muchos ayuntamientos? Y doy solamente breves pinceladas, ¿no? El modus operandi por lo que los municipios han estado gobernados pues por personas que no han sido representantes. Con el inicio del gobierno del PP del 96 y con la burbuja inmobiliaria y con las modificaciones que se dieron en la economía y en la política en todo el último periodo que hemos estado viviendo, pero también tiene que ver con la economía. En este país la misma situación económica que se desarrolló después de la democracia, de entrar en la Unión Europea con un papel subsidiario, hizo que todo el tejido productivo de este país se desmontara con la reindustrialización, con la reconversión y la desindustrialización, y permitió pues que las grandes sumas de cantidad y de subvenciones de la Unión Europea posibilitara que los gobiernos autonómicos que se creaban en ese momento establecieran vínculos y alianzas pues con las grandes empresas del franquismo que habían estado sobreviviendo del Estado franquista. Las grandes empresas que hacían los pantanos de Franco son los que actualmente están en el IBEX 35, desde Fomento y Contrata a Ferrovial, y que han seguido viviendo también del Estado y de las inversiones públicas. Eso ha hecho que no tengamos un tejido productivo desligado de las administraciones públicas y que por lo tanto ese entramado económico y político haya hecho pues que la corrupción política tenga un papel muy importante, porque no solamente son los corrompidos, sino los...
Bueno, voy a empezar presentando a que más o menos los conocéis, pero bueno, por si hay alguien que no los conozca todavía, os presento. Alberto Matarán, que es secretario general de Podemos Granada. Rosa Félix, que es concejala de urbanismo de Atarce, del Ayuntamiento de Atarce, es uno de nuestros municipios del cambio. Marta Gutiérrez, que es portavoz de Vamos Granada y también miembro de Podemos Granada. Y Paco, que es nuestro alcalde del cambio en Atarce. Y no sé si alguien se me escapa alguien. No. Vale. Bueno, pues vamos a ir empezamos una ronda primero y luego ya abrimos debate. Pues ¿empiezas tú, Alberto? Bueno, vamos. En realidad la idea de esta sesión es hacer una reflexión sobre la cuestión vinculada a la corrupción, de qué está pasando, ¿no? Tanto en Atarce como en otros municipios del área metropolitana de la provincia, y ahora, claro, lo que es más mediático y yo diría también muy serio de estas últimas 2 semanas en Granada capital, ¿no? Y luego el planteamiento es qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer a partir de esta situación? ¿Qué podemos hacer a partir de ahora respecto a la corrupción? ¿Cómo podemos trabajar desde Podemos respecto a la corrupción, ¿no? La idea es tener una discusión que podamos compartir aquí, bueno, tanto de las experiencias que ya tenemos en los diferentes municipios como a nivel de este grupo, ser capaces de construir otra forma de gobernar que evite la corrupción, ¿no? Yo creo que es más interesante que hablen quienes han estado directamente en casos de corrupción, ¿no? Llevamos muchos años, estamos aquí de discusión sobre la corrupción y bueno, yo creo que podéis contar un poco cómo... ¿Te animas, Rosa, o no? Yo te estaba mirando a ti a ver si... Bueno, antes de explicar el funcionamiento interno en un municipio, de los mecanismos por los que la corrupción ha funcionado y además la herencia que nos ha dejado, me gustaría hacer 2 observaciones pequeñas, pero 2 observaciones. En primer lugar, la corrupción no es una cuestión exclusivamente ética, tiene y forma parte del sistema. Y habría que analizar el papel, por qué en España se ha dado ese proceso hacia prácticas corruptas, sobre todo en los municipios, pero también en otras instancias del Estado. Y no solamente en la administración del Estado, sino yo diría que también en la justicia y hasta en el Parlamento, hasta en los parlamentos autonómicos y parlamentos del Estado español. Hay una serie de cuestiones, por un lado la propia historia de España, después de 40 años de franquismo, donde ha habido una trama corrupta que ha fundamentado pues un Estado dictatorial, la democracia, que fue fruto del impulso democrático y de lucha de miles de trabajadores y de ciudadanos de este país, tuvo un periodo que fue un periodo de impulso importante, que fueron fundamentalmente pues desde el 77, yo diría 76 hasta los años 90, a los inicios de los 90, que terminó ese periodo de impulso democrático y de menos corrupción del pueblo, sino fundamentalmente pequeños caciques. En las primeras elecciones democráticas decíamos quita un cacique y pon un alcalde, y en este proceso evolutivo hemos llegado a quitar alcaldes y poner un cacique. Eso no quiere decir que muchos municipios no tuvieran alcaldes honestos y bueno y serios y que se preocuparan por su pueblo, pero hemos tenido también caciques de otro estilo que han utilizado la arbitrariedad como forma de imponer de normas, de hacer normas en sus municipios. Bueno, en primer lugar, normalmente los municipios donde ha habido corrupción son municipios donde hay muy poco personal y la administración está totalmente adelgazada. Consecuencia, cuando recuperamos
para la democracia de esos municipios, tenemos una ley de sostenibilidad que nos impide contratar y tenemos enormes problemas. Primera cosa. Segunda cuestión, el urbanismo ha tenido un papel fundamental, sobre todo a partir de los finales de los 90 y de los inicios de los 2000 hasta la crisis, y ha sido un urbanismo delictivo. El planeamiento no tenía nada que ver con los intereses del común y colectivos, sino fundamentalmente era una forma de recaudación para las arcas municipales, para los promotores privados que extraían enormes plusvalías y para los partidos políticos. Por lo que la consecuencia es que tenemos municipios que son